Ahora. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy, tomando en consideración que hemos estado hablando de el Estado en general y su organización, la evolución del concepto de Estado, vamos a ver esta diferenciación, diferencias entre Estado, nación y gobierno, entre Estado, gobierno y nación. Está lo mismo. Hoy vamos a ver estos elementos, tratar de comprender conceptualmente. Le vamos a dejar a la nación al final porque es un tema que lo vinimos trabajando desde la parte anterior, desde la unidad anterior, cuando hablamos de la evaluación histórica de los pueblos y nacionalidades. Dicen, disculpe. Sí, dígame. Dentro de esta consideración vamos a ir puntualizando estos elementos. Vamos a tomar nota de las definiciones para ir complementando. Estado. ¿Qué entendemos propiamente por Estado? Es el armazón institucional que se ubica sobre una nación o varias. Está por encima del concepto de nación. Como les digo, al final vamos a ir complementando esto de nación por si no nos acordamos específicamente para ir haciendo un análisis comparativo, que es lo que nos interesa. Pero de todos modos, no olvidarse, el Estado es el armazón institucional que se ubica sobre la nación, sobre una o varias, para organizarla política y jurídicamente. Eso entendemos por Estado. Y el Estado tiene varios elementos. ¿Cuáles son estos? La población, todo Estado tiene habitantes de un territorio. El territorio, que es el espacio físico donde se ejerce la soberanía. La soberanía, que es la autoridad en la que reside el poder político. Poder, la capacidad de mandar. Vemos algunos elementos que se interconexionan, que si vemos al final de cada una de las definiciones se encuentra el término subsiguiente. Población, los habitantes de un territorio. El territorio es el espacio físico donde se ejerce soberanía. La soberanía es la autoridad en la que reside el poder. Poder, la capacidad realmente de mandar. En el caso del Ecuador y las naciones democráticas, la soberanía está en el pueblo. Quien ejerce realmente la soberanía es el pueblo, porque el pueblo es la autoridad en la que realmente se plasma todo el proceso para que los representantes tomen decisiones. Pero quienes ponen a esos representantes, quienes ponen al presidente, al vicepresidente, a los asambleístas somos nosotros, todo el pueblo. El pueblo es el que realmente ejerce la soberanía en los estados democráticos. ¿Alguna inquietud, alguna duda? No se olviden copiar estos elementos del Estado, que son los elementos importantes que van a irse interrelacionando. Tomando en consideración entonces, el Estado es el armazón de las instituciones, es todas estas instituciones que podemos considerar como las que conforman nuestro país, por ejemplo. Dentro de esta consideración, el concepto de Estado, dentro de esta perspectiva, el rol histórico del Estado ha sido imponer orden en la sociedad. Ese es el objetivo de un Estado. ¿Por qué crear el Estado ecuatoriano? Sobre todo para imponer orden, para que exista un ordenamiento en la realidad. Dentro de esta consideración, entonces, el Estado es autónomo de tomar decisiones y se encuentra dentro de toda la realidad. No es solo la institución, no es solo el Palacio de Gobierno, no es ese realmente el Estado. El Estado va más allá y es la conformación de estos elementos que conjugan todos los elementos que vemos aquí. Población, territorio, soberanía, poder. En contraposición al concepto de Estado, el concepto de gobierno, el gobierno se ubica en un espacio de poder sobre la sociedad para organizarla. La idea del gobierno es que debe organizar este Estado. Tenemos todas las instituciones, pero realmente necesitamos personas que organicen toda esta consideración. En democracia, el gobierno está conformado por un grupo de personas que son elegidas por el voto popular para que administren el Estado. Es decir, que el gobierno es quien administra el Estado. No olvidarse esto. Gobierno, quien administra el Estado.
Y dentro de este gobierno tenemos algunos poderes de quienes se van delimitando las consideraciones, los límites hasta cuándo puede o qué puede hacer cada una de estas personas que son electas por voto popular. Y tenemos 5 poderes en la actualidad. Hay 3 poderes comunes, el ejecutivo, legislativo y judicial, en todos los procesos de los gobiernos republicanos. Todas las repúblicas tienen esta perspectiva. Todos aquellos que se basan en la democracia tienen 3 poderes. En el caso del Ecuador tenemos 5 desde la Constitución de 2008. Para las clases subsiguientes, cuando estaremos ya entrando en la siguiente dinámica de la finalización ya de lo que es la educación para la ciudadanía en este primero de bachillerato, estaremos viendo cada uno de estos poderes. Finalmente, debemos entender que en democracia, como vemos, el gobierno está elegido por el pueblo y una de las representaciones más importantes es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es aquella que principalmente está encargada de aprobar las normativas, las leyes. Entonces, es sumamente importante tomar esta consideración. Tomando en cuenta esto, el gobierno es aquel, nuevamente explicándolo, es aquel grupo de personas elegidas por el pueblo para administrar el Estado, para administrar las instituciones, el armazón de las instituciones. Tenemos en cuenta, y esta pregunta está interconectada con este tema y el que estaremos viendo a continuación, pero es sumamente importante. ¿Por qué es importante dividir los poderes del Estado? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante dividir? ¿Por qué no mantener un solo poder? ¿Por qué no tener un poder hegemónico, como en la época de los reyes? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será? ¿Por qué dividir los poderes? ¿Por qué no darle solo a una persona, a un grupo de personas el poder hegemónico? Tomen todas las decisiones. Vamos a ver qué nos dicen los compañeros. ¿Qué me dice Emilia Pérez? Ahí está la pregunta. ¿Qué me cuenta usted? Yo supongo que nos dividen porque a veces puede ser muy abrumador tanto poder para una sola persona y se puede apoyar con los demás, encargando cada quien Una función, digamos. una función. Ajá. Gracias. Angeli, ¿qué opina usted? ¿Por qué es importante dividir los poderes del Estado? No se olviden que el poder es la capacidad de mandar. Entonces, ¿por qué dividir los poderes de este Estado? ¿Qué me dice Angeli Casa? Desde su punto de vista, desde su opinión. ¿Qué será? ¿Sí me escucha? Ahí sí le escucho, vamos. Porque las dividen porque hay variedades. Hay variedades. En los reyes también habían variedades de reyes. Los mejores o los... Nos permiten diferenciar entre, entre, entre ellos. Yo les puedo diferenciar a los reyes. Luis XVI no es el mismo que Enrique. ¿A qué se refiere con diferenciar? ¿Qué será? Le dejo la duda. Bueno, ahí vamos, pero no me convence todavía esa respuesta. Vamos a ver, señor Camacho. ¿Qué me dice usted? ¿Por qué es importante dividir los poderes? Porque, o sea, desde un punto, o sea, bueno, la variedad de personas van a tener diferentes maneras de tener sus reglas y así, o sea. Bueno, digamos, empezó bien y de ahí al final ya no le entendí.
O sea, que cada persona tiene una regla, su regla en sí. Esa parte es justo la que no le entiendo. Cuando dijo hay diferentes personas, por ahí vamos. Cuando hay diferentes personas, hay diferentes opiniones. Y cuando hay diferentes opiniones, de esas opiniones podemos enriquecernos para que el país sea más equitativo. Bueno, si eso es lo que queríamos decir en el ámbito de lo que dijo Angeli también, por ahí vamos. Ya, ok. Dentro de esta consideración, uno de los problemas principales, si tenemos una sola cabeza, ese modelo va a ser para todos. ¿Qué significa? Que nos van a imponer sus ideas aun cuando no queremos. Entonces, es fundamental tener varios poderes porque así como se organiza la sociedad de forma complementaria, tratando de integrar diferentes puntos de vista, también debe ser el Estado un lugar donde se puedan integrar todas las opiniones. Por eso les decía yo, ¿cuál es uno de los organismos más importantes? Obviamente la Asamblea, porque en la Asamblea Nacional congrega diferentes puntos de vista, no solo los del gobierno, no solo del partido político del gobierno, sino principalmente opiniones de diferentes puntos de vista y de diferentes sectores sobre todo, porque la Asamblea Nacional está organizada en función de las provincias y en función de las nacionalidades. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Bueno, sabemos que desde el origen de 1830 del Estado ecuatoriano hasta la Constitución del 98 teníamos tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A continuación, las siguientes clases, después de nuestro recuento, estaremos viendo estos elementos. Por ahora nos permite esto tener en cuenta para hablar sobre gobierno, nación y Estado. Vamos a complementar esta perspectiva con la visión de la nación. Como les digo, ya es un tema que hemos visto anteriormente, pero es importante recabar. ¿Qué entendemos por nación? ¿Qué se les viene a la mente cuando dicen nación? Como vemos aquí, si vamos a ver diferencias entre Estado, gobierno y nación, Estado y nación no es lo mismo. ¿Qué será la nación? ¿Qué se les ocurre? Nación. ¿Opiniones? Conjunto de ciudadanos. Y el Estado también es un conjunto de ciudadanos. ¿Qué le diferencia a la nación del Estado? Personas del mismo origen étnico. Bueno, usted ha puesto ahí al final, gracias Steven, algo importante. Origen étnico, una misma identidad. Es decir, que la nación hace referencia más que a los ciudadanos a un colectivo humano. ¿Por qué razón colectivo humano? Porque cuando hablamos de el elemento ciudadanos, los ciudadanos ya tienen una conformación dentro de la perspectiva del Estado porque se les da la posibilidad de los derechos y demás elementos. El colectivo humano en una nación puede estar dentro de un Estado o no. No es la consideración del Estado o de la ciudadanía una característica propia de una nación. Este colectivo humano mantiene elementos comunes. Es un colectivo humano que tiene elementos comunes. Tienen un mismo idioma, tienen una misma vestimenta, tienen un mismo criterio, una misma visión. Estos elementos comunes que caracterizan su identidad, por lo tanto, está permeada por la perspectiva de la identidad, lo que lo convierte en un grupo único y diferenciable de los demás. Todos podemos ver que todos somos ecuatorianos, pero cuando vemos tal vez a una comunidad sáchila, algún pueblo como los tabaleños, tal vez vemos en sus características de la vestimenta, de la perspectiva, de la visión, una identidad propia que puede ser identificable del resto. Los elementos que los diferencian del resto son el lugar de nacimiento, su conformación en cuanto a su vida, el espacio territorial que ocupan es su condición étnica, principalmente su cultura, su historia. En general, podemos decir que la nación no siempre está relacionada con el territorio, pero propiamente tiene que ver con la cultura.
Si hablamos de nación, hablamos de que está relacionada con la cultura. Este concepto no es un concepto político, es un concepto antropológico, que atañe propiamente al ser humano, quiere decir antropológico. Un estudio, logos, antropos, ser humano. Entonces, tiene que ver directamente con la cultura. Dentro de esta consideración, la nación ha existido desde antes de los estados. Su rol ha sido caracterizar culturalmente un pueblo, generando entre las personas un vínculo. Propiamente una nación, en este colectivo humano existe un vínculo entre los seres humanos, entre estas personas que conforman esta nación. Por lo tanto, el elemento que les identifica realmente es la cultura. Generando entre las personas este vínculo y construyendo un solo cuerpo social, ideológico, cultural, que mantiene las diferencias para construir un ente homogéneo. Tiene la misma perspectiva, el mismo lenguaje, demás elementos. La nación no siempre, como les decía, está relacionada a un territorio. Hay estados sin una nación única, como es el caso del Estado español, donde existen varias naciones, los catalanes, los vascos, los gallegos y castellanos. También existen naciones sin Estado. Por ejemplo, el caso de los palestinos, quienes luchan por reconocer su territorio, pero realmente no se los ha instaurado como tal. Dentro de esta consideración podemos entonces puntualizar que esta es propiamente la perspectiva de la nación. La nación es un colectivo humano que tiene elementos comunes que son propiamente los que generan su identidad. Y que realmente si hablamos de nación, estamos hablando de cultura. No es un concepto propiamente político, es más un concepto antropológico. Lo puntualizamos aquí así, es concepto antropológico y está relacionado con la cultura, ¿sí? Para ir complementando. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos a ir haciendo entonces una comparación para comprender mejor. Pongamos el concepto de Estado y la perspectiva que tenemos de nación. Ayúdeme, Natalia, ¿qué diferencia encuentra entre Estado y nación? ¿Qué diferencia podría existir? O sea, yo creo que la principal es que la nación es como una expresión más de la cultura, como se explicó, y el Estado es un concepto político. Bueno, pongámoslo así. La nación es más una consideración del ser humano y el Estado es más la consideración política de la organización de estos grupos humanos para que tengan orden, ¿sí? No se olviden, el Estado quiere buscar orden. La nación no se creó, no se organizó de esta forma, sino porque teníamos consideraciones iguales o parecidas. Entonces, grupos humanos se organizaron y conformaron bajo una misma identidad un criterio. Todos estos grupos tienen un mismo lenguaje, una misma forma de ver el mundo. Obviamente, cada individuo tiene su identidad propia, pero si alguien se reconoce dentro de esta consideración, por ejemplo, los catalanes tienen una misma consideración, un mismo lenguaje, una misma perspectiva, entonces se van organizando dentro de esta idea. Otra diferencia que podemos nosotros puntualizar, ayúdeme Ismael, ¿qué otra diferencia podemos puntualizar? Bueno, el Estado es el que tiene más poder, por así decirlo. Ellos se realizan todo y ellos son los que decretan las cosas. Ya podemos decir que el Estado está dentro de sus elementos fundamentales del poder. Entonces, como quiere organizar, debe realmente guiar la capacidad de mandar a las personas que están dentro de su territorio, dentro de su población. En cambio, la nación es una correlación
más por una afinidad de identidad, más que por una consideración de territorio o porque se quiera gobernar o porque se quiera mandar. Se unen las personas porque propiamente una consideración del ser humano es vivir en sociedad. Vamos a ver otro elemento. ¿Quién más puede dar una diferencia entre Estado y nación? ¿Qué más podemos puntualizar como diferencia entre Estado y nación? Ideas, opiniones, Estado y nación. Se podría decir que la nación es el estado, es el conjunto de habitantes que hay en un país. O sea, lo conforman todos los habitantes de un país y el estado son como instituciones permanentes de políticos en el país. Podríamos decir eso siempre y cuando en ese país exista una sola nación. Pero ¿qué pasa cuando hay varias naciones? La nación no conforma necesariamente todos los habitantes. Pongo un ejemplo. Hay nacionalidades indígenas que no se reconocen dentro de un mismo territorio y están entre la frontera del Ecuador y la frontera del Perú. Es decir, que no pertenecen ni al Ecuador ni al Perú. Pero es una nación. ¿Por qué? Porque tienen una identidad propia, porque es un colectivo, es un conjunto de personas que tienen una misma cultura, un mismo idioma, pero no están dentro de un territorio. El territorio nunca determina una nación. Esto sí tiene que quedar claro. En el otro ámbito, evidentemente, el Estado es el aparato de instituciones dentro de las cuales no son solo lo que nosotros vemos como institución física, es decir, no es solo este poder, no es solo el Consejo Nacional Electoral como institución, sino es todas las personas que conforman el país y que pusieron a un grupo de personas a través del voto popular para que guíen estos elementos. Ahí estamos un poco, creo yo, confundiendo gobierno y Estado. Pero bueno, hay algunos elementos que podemos ir puntualizando. No se olviden, el Estado sí es obviamente, este armazón de instituciones, pero evidentemente el Estado está conformado por un grupo de personas. Si hablamos de territorio, ¿por qué dividir el territorio entre Ecuador y Perú, por ejemplo? Porque vamos a determinar, bajo este criterio, el Estado ecuatoriano, al tener unos límites, esos límites determinan que las personas que nacen dentro de los límites pertenecen a este Estado, a esta conformación, y por lo tanto se van a regir bajo la normativa que ha planteado este Estado. Se van a regir bajo sus instituciones. En cambio, la nación puede ser que esté o no dentro de un Estado, responde a los intereses de su identidad. Pero si está dentro de un Estado, ¿a qué se va a acoger? A los designios de ese Estado. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si hablamos de estos grupos dentro de España en sí mismo, sabemos muy bien que los vascos y los catalanes han sido por siempre separatistas, han querido separarse del Estado español. Aún así, como pertenecen al territorio, tienen un mismo criterio, es una nación con una misma identidad, con una misma perspectiva. Aún así deben regirse a la normativa de su Estado. No sé si se comprende esto que estoy diciendo. Es decir, principalmente pueden haber naciones dentro de estos estados. En los países de América Latina, inspirados en los procesos revolucionarios europeos, conformaron sus estados-nación, cuando a partir de su proceso de independencia dieron fin a la colonia. Y propiamente en el caso del Ecuador, podemos puntualizar que el Estado ecuatoriano nace en 1830. El Estado ecuatoriano. Y este Estado ecuatoriano que nace en 1830 se identifica como un Estado-nación. Es decir, que es una misma nación. Esto desde 1830.
Pero recordemos que en 1830 todavía no se reconocían a los indígenas, entonces todos éramos una misma nación. A partir de la Constitución de 1998, se va a reconocer la diversidad. Y por eso es que si se dan cuenta, en el Ecuador no hablamos de naciones, a las nacionalidades indígenas. Hablamos de nacionalidades. ¿Por qué quiere decir esto? Porque reconocemos desde el levantamiento indígena, en realidad en 1990, y específicamente en la Constitución de 1998, que existen otros grupos humanos que tienen identidad propia en el Ecuador. Y desde 1998, en la Constitución de 2008 también, se reconoce que el Ecuador tiene muchas culturas, es multiétnico, pluricultural, tiene varias opiniones, varios puntos de vista, ¿sí? Dentro de esta consideración, entonces, todos los que conformamos el Estado ecuatoriano, que estamos dentro de este Estado, de los límites, del territorio, la población en general, realmente tenemos un mismo criterio, debemos tener una misma visión, una visión de un solo Ecuador, no eliminando la diversidad. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, espero que quede un poco claro, iremos puntualizando. Ahora, dentro de esta consideración hemos tratado de mirar diferencias. Puede que en ciertos momentos ustedes digan, bueno, pero en realidad todos los elementos están interconectados. Porque si no hay gobierno, obviamente, ¿de qué Estado estamos hablando? Y el Estado debe tener gobierno, porque sin el gobierno no se puede encaminar. Y debe haber por lo menos la idea de nación, porque todos somos un colectivo humano con una identidad propia y que vamos encaminándonos. Entonces, estos elementos están interconectados. Pero lo importante es que diferenciemos sobre todo, ¿por qué? Porque cuando hablamos del armazón institucional o cuando escuchamos, por ejemplo, en las noticias, el Estado ecuatoriano ha hecho tal cosa, a veces confundimos con nación. Es importante que se den cuenta cuáles son los elementos del Estado, cuáles son los elementos de la nación y cómo el gobierno debe ir organizando el Estado. Si ustedes ponen, por ejemplo, que el presidente, vicepresidente, los alcaldes es del Estado, no es eso el Estado. Eso es el gobierno que organiza y dirige el Estado. El Estado es un concepto que va más allá. Es un concepto que va más allá de los gobernantes. Somos todos los que conformamos este país, son todos los límites, es toda la soberanía, es todo el poder. Todos esos elementos conforman el Estado. Es prácticamente una consideración que no la podemos palpar el concepto de Estado. No es la institución en sí mismo. Son todos los elementos que conforman un país, el Estado. Y de ahí que a veces lo confundamos con gobierno. Y digamos, el Estado ecuatoriano no hace lo que debería, cuando en realidad es el gobierno el que no hace las cosas. No se olviden, por eso es importante delimitar estos conceptos, porque una cosa es gobierno, otra cosa es Estado y otra cosa es nación. Y podemos puntualizar a veces indistintamente y hablar de el gobierno y nombrarlo como Estado, como el Estado ecuatoriano, y pensar que el Estado ecuatoriano solo son sus instituciones, solo es el presidente, el vicepresidente. Todos conformamos el Estado ecuatoriano, toda su población, sus límites, todos los que hacemos del pueblo, porque nosotros ejercemos soberanía a través del voto, y también el poder, porque es la capacidad de organizar. Los estados se crearon, si recordamos origen y evolución del Estado como forma de control social, se crearon principalmente para tener un orden, para que haya un ordenamiento dentro de un territorio, para que sepamos cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes. Y el gobierno es el encargado de administrar todos estos elementos que están plasmados en la Constitución, para que las naciones, los colectivos humanos, tengan una identidad conjunta. Para eso se crearon principalmente los estados y nosotros vimos la evolución histórica principalmente tomando en cuenta la Revolución Francesa, donde los estados democráticos se van instaurando bajo los cánones del Estado democrático. Si no hay dudas, preguntas, inquietudes. Entonces, la siguiente clase, por hoy no vamos a hacer nada más,
estaremos puntualizando nuevamente una diferencia entre estos tres elementos ya muy concreta. Gracias, entonces con eso